happy, como a las personas. Gracias. Eh, como a las personas que por primera vez están, bueno, tenemos el gusto de tenerles aquí, de conocerles. Un gusto y gracias por dárselo el permiso y el tiempo de estar aquí acompañándonos. Bien, bueno, dicho esto, tenemos ya 10 minutitos que arrancamos. La idea es que no se alargue más de una hora cuando mucho. Y bueno, vayamos avanzando. Bien, entonces, lo primero que me gustaría es invitarte a participar. No es acerca de yo venir aquí como a ilustrarte, porque en realidad no creo que lo haga, sino crear un espacio de compartir y mostrarte la perspectiva que nuestros procesos, nuestros entrenamientos, que el coaching pueden ofrecerte para pues trabajar con situaciones, cosas que ocurren cotidianamente en nuestra vida, que es como cuando obtenemos o conseguimos un fracaso o fallamos en algún aspecto de la vida, ¿no? Entonces, la invitación es a participar para que esto se vuelva pues más interactivo. En realidad, te repito, no es acerca de que yo esté aquí simplemente pues diciendo misa, sino que pues te dé la oportunidad también de participar y de compartir, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría invitarte a compartir es a que definamos qué es el fracaso, ¿no? ¿Qué piensas tú, qué tienes tú para decir acerca de qué es el fracaso o qué es un fallo, ¿no? Entonces, la persona que quiera como compartir, levanta su manita, abre su micrófono y te escuchamos. Así que partimos de ahí. ¿Qué piensas? ¿Qué significa para ti este concepto que llamamos fracaso? ¿Quién quiere ser la primera persona? 2 de 3 de ustedes que se den la oportunidad pues para avanzar. ¿Algún voluntario? ¿Algún valiente? Que diga, a ver, yo creo esto, yo opino esto. ¿Quién dijo yo? No peleen, uno a la vez, o sea, tranquilos, o sea, no es necesario Venga, todo. voy Dale, allá, dale. vamos. Gracias, Marta, gracias. Te Nada, escuchamos. venga. Adelante, por favor. Para mí, fracaso es el no llegar a un objetivo que te has marcado o yo qué sé, un plan o un... A ver, imagino que es un plan que te has marcado en un tiempo y al no conseguirlo en ese tiempo, lo que sea, pues eso es un fracaso, por ejemplo. Ok, perfecto, bien, válido. Bien, gracias por tomar la palabra y ser la primera. Gracias. Venga, a ¿Alguien más? vosotros. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera dar su opinión? ¿Qué piensas? ¿Qué significa? ¿Qué es para ti esto que llamamos fracaso? Aló. Hola. Soy Hola. Grace. Hola, Fracaso. Grace. Hay Te tanto para escuchamos. decirte del fracaso, pero ya sé que lo vas a decir tú. Pero el fracaso realmente, una de las cosas que uno llama fracaso es decisiones mal tomadas, ¿no? Ok. Que llega uno a fracasar por una mala decisión. Esa es una parte, ese es mi aporte. Ok, muy bien. Perfecto. Gracias, Grace. Gracias por tomar la palabra, el micrófono. Adelante, Rafa. Escuchamos. Un gusto. Hola, buenas. Hola. Para mí el fracaso yo creo que es la mejor manera de aprender a cómo no debes hacer las cosas. Ok, bien. Gracias. Eso es una manera de verlo, ¿sí? Tal vez un poco distinto a crear primero una definición, ¿no? O sea, ¿cómo defino yo el concepto o el término fracaso? Bien. Pero bien, gracias por tomar la palabra, por participar. Bien, pues bueno, lo primero que quiero invitarte a considerar es que lo que yo te voy a decir no es la verdad, no es un absoluto, es la perspectiva que, te repito, nuestros procesos, nuestros entrenamientos, nuestra versión de coaching propone, pues para No se te brindarte una oye, alternativa. Ernesto. ¿No se me escucha? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Creo que vale, solo tú no me escuchabas, los demás sí. Manita arriba. Ok. Bien, gracias. Y entonces, a lo mejor hay algo con tu ordenador, vale. Bien. Bueno, entonces, retomando. No es que lo que te voy a decir, te repito, sea la verdad, es sencillamente la propuesta que te quiero invitarte a considerar, ¿no?
¿Cómo se define? Pues bueno, puedes tomar tú el diccionario y buscar y te encontrarás tal vez más de alguna definición, ¿no? Lo que yo quiero proponerte es que a lo que llamamos fracaso es a un resultado que es distinto o es diferente al que yo buscaba obtener o el que yo estaba queriendo crear o obtener para mí, ¿no? Yo esperaba crear o obtener algo que resultó siendo otra cosa distinta a lo que yo dije, a lo que yo quería, a lo que yo esperaba que sucediera. Pero en realidad es un resultado que estamos teniendo en este momento. Bien, ahora, cuando hablamos de resultado, tal vez lo vemos como algo neutral, ¿no? El tener un resultado es como algo neutral, que tal vez no tiene como una carga en la cual yo pueda verlo como bueno o como malo. Bien, un resultado es algo que me está mostrando, me está dando información con respecto a alguna situación, a algún tema, ¿ok? Ahora, cuando el resultado es el que queríamos, el que buscábamos, el que pretendíamos, pues tal vez decimos que estamos obteniendo un logro, ¿no? Logré X resultado, obtuve tal resultado. Y entonces en el momento en que yo lo veo como un logro, pues la experiencia que produce en mí es el sentirme pues feliz, contento, satisfecho, porque obtuve algo que yo quería. Bien. Ahora, cuando el resultado no es el que yo quería, a eso podemos llamarle pues un fracaso. Es un resultado el cual no es lo que tal vez yo buscaba crear, lo que yo esperaba que sucediera. Bien. Ahora, partiendo de esta posible definición de fracaso, te repito, no es que sea la definición, te invito a mirarlo como un resultado, ¿no? Pero si el resultado no es lo que yo busco, lo que yo esperaba, pues lo definimos, hemos aprendido a definirlo como un fracaso. Bien. Ahora, ¿qué es lo que no nos funciona de este concepto llamado fracaso, ¿no? ¿Qué es lo que no nos funciona? ¿Bien? ¿Qué piensas que sería lo que no nos funciona a las personas de este término, de esta idea, de este concepto que llamamos fracaso? ¿Quién quiere decir algo al respecto? ¿Qué es lo que no nos funcionará a las personas, a los seres humanos, de tener un fracaso? ¿Qué piensas que es lo que no nos funciona a las personas? A ver si Dale, Marta. si te he entendido. A ver si te he entendido. De la explicación que has dado, a mí lo que no me funciona que no es lo que yo quería. O que no es. Okay. No sé si vas por Bien. ahí. ¿Vas Sí, por sí, ahí? sí, sí. Ah, Sí, vale. por ahí. Para mí no me funciona que no es lo que yo quería. Que lo que yo quería. Así Okay, me va, válido. así me va. Correcto, válido. Ahora, cuando No sé. el resultado no es el que yo quería, ¿cuál es la experiencia que produce en nosotros? Es decir, ¿cómo nos sentimos las personas ante no obtener lo que queríamos o lo que buscábamos? ¿Qué sentimos? Pues la experiencia negativa. Negativa quiero decir frustrada. Te sientes Frustración. frustrada, te Ok. sientes de todo. Yo qué sé, frustrada, que no eres suficiente. A mí se me repite eso, no eres suficiente para conseguir eso, no sé. O que no tienes, no sé. Me paro ahí, porque podría decir ya muchas cosas. Ok. Más o menos eso, hay más, Perfecto. pero Bien. lo dejo ahí. Gracias, Marta. Gracias. Nada, maestro. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera aportar su opinión? ¿Qué es lo que no nos funciona a las personas de eso que llamamos fracaso? ¿O qué es lo que nos jode de eso que llamamos fracaso? En general a las personas. Ok, Bueno, aquí Digo yo. otra vez. Lo que no Adelante, nos funciona, Grace. lo que no nos funciona es que no hemos cambiado la manera de pensar. Seguimos haciendo las cosas como las hemos hecho siempre. Ok. ¿No? Perfecto. Bien. Ok, Gracias, chao. gracias por tu aporte. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere aportar algo? A ver, Adelante. yo pienso que cuando tienes un fracaso es por algo que tú has emprendido y te ha salido mal, por ejemplo. Ok. Y eso Entonces, puede ser una definición del fracaso. Pero ¿qué es lo que no nos funciona a las personas de esto que llamamos un fracaso? ¿Qué es lo que pues no a lo nos mejor funciona? quizás sea el miedo o sean las ganas de hacer, cambiar un poco la forma, pero a veces te bloqueas cuando ves que fracasas. Le pasa a muchísima gente que yo conozco, dices, no, es que me fue mal y ya no lo hago. Y también eso es una forma de poner límites, ¿no?
cuando tienes un fracaso? Pues puede ser, no digo, pero lo que a veces termina pasando ante el fracaso es tal vez no volver a intentar, sino, como dices tú, congelarnos, bloquearnos, detenernos, ¿no? Sí. Bien, por aquí Karina en el chat, aquí hay unas personas que están comentando en el chat. Volver a equivocarse, ¿ok? Bueno, haber aprendido la lección. Bien, quiero proponerte que lo que no nos funciona de esto que llamamos fracaso es la experiencia que produce en nosotros. Es decir, lo que sentimos ante un resultado no deseado, no esperado. Que, como Marta lo mencionaba, es que podemos sentir, pues, frustración, molestia, tristeza. Es decir, la experiencia suele ser una experiencia dolorosa, una experiencia jodida, algo que no nos gusta en general los seres humanos sentir, ¿no? Entonces, ahora, el que las personas tengamos esta experiencia negativa, si llámese tristeza, llámese molestia, llámese frustración, tiene que ver por el significado cultural que le hemos dado a la palabra, ¿no? Al concepto, ¿no? Nuestra tendencia por nuestra cultura, lo menos que hemos sido educados, es que ante casi cualquier cosa, nuestra mente automáticamente mira si está bien o si está mal, si es correcto o si es incorrecto. Entonces, parece ser que culturalmente le hemos dado un significado a esto que llamamos fracaso como algo malo, ¿ok? Entonces, al ser algo malo, o al entenderlo como algo malo, pues entonces tal vez genera esta experiencia de tristeza, de dolor, de frustración, de impotencia en nosotros, porque es algo malo y pues yo no quiero que me pasen cosas malas en la vida, ¿no? En realidad las personas se nos ha educado para decir, pues yo quiero que me pasen cosas buenas en la vida, ¿ok? Entonces es la manera en que hemos aprendido a verlo, ¿ok? Hemos aprendido a verlo como algo malo, ¿bien? Ahora, nota que culturalmente tal vez has escuchado o tengas esta referencia, ¿no? Cuando se nos dice o se nos pregunta qué es lo contrario al éxito, usualmente la respuesta es el fracaso, ¿no? Y muchas veces ante esa respuesta, el decir, es que yo tengo temor, yo tengo miedo a fracasar, se vuelve tal vez un argumento suficientemente sólido o válido para nosotros mismos, para tal vez no hacer algo distinto o por fuera a lo habitual, a nuestra manera habitual de hacer las cosas, de vivir la vida, de actuar en la vida. ¿Ok? Entonces, quiero invitarte a que pues consideres, revises que el que yo lo vea como algo malo es porque nuestra cultura nos ha enseñado a mirar esto que llamamos fracaso como algo malo. Tan es así que tal vez asumimos en automático que lo contrario al éxito es el fracaso, ¿no? Entonces, tiene que ver como la manera en que hemos aprendido a verlo, ¿no? Y dado a como hemos aprendido a verlo, pues genera esta experiencia negativa y desde esta experiencia, pues muchas veces lo que termina sucediendo es que las personas, pues nos estancamos, ¿no? Nos paralizamos, nos quedamos como atorados y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto, no? Bien, entonces, invitarte a considerar que cuando hay un fracaso o un fallo, puede ser de dos maneras, dos formas. Uno puede ser cuando yo quería obtener algo, crear algo y no sucedió. Es decir, yo tenía una meta, un objetivo, algo que quería crear y no sucedió de la manera en que yo quería que sucediera. Por ejemplo, yo decía que iba a perder 10 kilos, a bajar 10 kilos y resulta ser que después del tiempo que yo me di para lograr ese resultado, me subo a la báscula y resulta ser que pues solamente bajé o perdí 3 kilos. O tal vez peor, ¿no? Terminé subiendo esos 3 kilos, ¿no? Entonces, no es el resultado que yo quería o que yo dije que quería crear para mí. Bien, esa es una manera. Y la otra opción es también cuando otros nos fallan. Es decir, yo esperaba o yo contaba contigo para tal vez para este negocio, para esta relación, para este viaje, y de repente por alguna razón decidiste no ser más parte de este plan que teníamos juntos, ¿no? Entonces, a veces también un fracaso es encontrarnos con un revés, ya sea de la vida, ¿no? Mejor esperamos un clima soleado y hermoso para ir a la playa y resulta ser que cuando llegamos a la playa nos encontramos con un clima nublado, lluvioso y entonces pues no era lo que esperábamos, ¿no?
o esperamos algo en una situación, una relación con alguien y de repente la persona pues desapareció, cambió de opinión, desertó, abandonó y entonces pues también eso le puedo llamar como que un fallo o un fracaso. Uno tiene que ver cuando yo estoy siendo directamente el productor de ese resultado, quien produce el resultado, y otro cuando algo o alguien ajeno a mí produce un resultado que tal vez no era el que yo deseaba, el que esperaba o con el que yo contaba. ¿Ok? Bien, entonces, cuando hablamos de manejar el fallo, es que muchas veces, o manejar un fracaso, es que muchas veces permitimos que el resultado y la experiencia que produce el resultado nos detenga. Y no solo que nos detenga, sino que empiezan a ocurrir cosas con nosotros en nuestra mente, cosas que empezamos a decirnos, ¿no? Como Marta usaba el ejemplo, decir, bueno, es que pienso que no puedo lograrlo, que no soy buena, que no soy capaz, que no soy suficiente. No, empezamos a crear una perspectiva tal vez un tanto jodida sobre nosotros mismos, sobre las personas o sobre alguna situación, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es que el resultado y la experiencia nos está manejando, es decir, nos está llevando a tomar ciertas acciones, ciertas actitudes ante eso. Entonces, el resultado y la experiencia está teniendo poder sobre qué va a ocurrir conmigo, qué decisiones voy a tomar, qué voy a hacer y qué puede estar o no disponible para mí en mi vida, ¿no? Entonces, muchas veces le estamos dando el poder al resultado y a la experiencia que me produce el resultado de definir o de determinar, pues, cómo me veo a mí, cómo veo tal vez a los hombres, a las mujeres, a las demás personas o incluso alguna situación, ¿no? Por ejemplo, una sociedad. ¿Me fue mal en la sociedad? Me vieron la cara, me engañaron, me robaron y entonces eso tal vez define o determina que en lo futuro o en lo próximo yo no vuelvo a asociarme, ¿no? Entonces, es decir, no, es que a las sociedades como me fue mal, entonces yo para mí eso se acabó, nunca más, ¿no? Y entonces cerramos posibilidades, cerramos oportunidades cuando tomamos tal vez una decisión de este tipo. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de manejarla es la manera en la cual las personas pues nos relacionamos con esto que llamamos fracaso, con un resultado que no es el que deseábamos o el que esperamos. ¿Bien? Entonces, la idea es cómo puedo yo relacionarme de una manera distinta con esto. Porque la manera en que usualmente nos relacionamos es verlo como algo malo, ¿sí? Que genera una experiencia de tristeza, de rabia, frustración, de impotencia, y desde ese resultado y de esa experiencia, pues tal vez parar en nuestra vida, abandonar cosas, seguir postergando, renunciar, resignarnos a cosas, a situaciones, y tal vez no queramos eso en nuestra vida, no queremos tal vez las personas vivir una vida en resignación a ciertas cosas, o no queremos una vida en postergando cosas que tal vez decimos que son importantes para nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos comenzar a manejar o a crear una relación o construir una relación distinta con un resultado que no es el que no esperábamos, al cual llamamos un fracaso o un fallo? Bien, entonces, lo primero que quiero invitarte es a reconocer que hay un fracaso, ¿no? Usualmente ante el fracaso, ante un resultado no esperado, la negación es una de las primeras reacciones que tiene nuestra mente ante eso, ¿sí? Lo primero que tenemos ante es, usualmente es tal vez negar que eso está ocurriendo, que eso está pasando, ¿no? Te dice alguien por ahí, oye, acabo de ver a tu pareja con alguien más, y no, eso no puede estar pasando. No, debes de estarte confundiendo de persona, eso no me está ocurriendo a mí, ¿no? No sé. Entonces, la negación es algo que ocurre usualmente en primera instancia ante esto que llamamos el fracaso, ¿no? El no quererlo ver, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que ocurre es negar que eso está pasando. Es decir, como poner la mirada hacia otro lugar y decir, es que eso no me puede estar pasando a mí, eso no es verdad, eso no es cierto, eso debe ser un error, eso es una equivocación, eso no está ocurriendo. ¿Bien? Entonces, negarlo me pone ciego ante el darme cuenta que eso está ahí, que está sucediendo, ¿no? Puede que no me guste, que no es lo que yo esperaba, lo que yo quería, pero eso no significa que porque no me guste o porque yo no lo quería, va a desaparecer. Va a seguir estando ahí.
Pero te repito, usualmente una de las primeras reacciones que tiene nuestra mente ante esto es negarlo. Esto no está pasando, esto no está ocurriendo, esto no puede ser verdad, ¿no? Ahora, eso nos aleja de trabajar y crear una nueva relación con esto. Bien. Ahora, una segunda reacción suele ser también el justificar o excusar, ¿no? Justificar el fracaso o excusarnos, ¿no? Por ejemplo, está el fracaso, sí, 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 pero no está tan mal, no está tan jodido, no está tan grave como pudiera haber estado, como pudiera estar, ¿no? O eso está ahí porque pues no, me fallaron las personas con las que yo contaba, ¿no? Mi pareja, mi socio, mi cliente, el tráfico, el clima, ¿no? Bien, entonces, ante el fracaso, uno, usualmente o podemos entrar en negación, es decir, no querer mirar que eso está ahí, o justificar o encontrar excusas. Está jodido por X, por Y o por Z, y entonces excusamos o justificamos ese resultado que no es el que esperamos, el que buscábamos o el que queríamos. Bien, entonces, el primer paso es reconocerlo, es mirar de frente que eso está ocurriendo, que eso está ahí presente. El negarlo no va a hacer que cambie, el justificarlo o el crear excusas tampoco tal vez va a hacer que eso desaparezca o que eso cambie en nuestra vida, ¿no? Entonces, el primer paso que te invito es reconócelo. No hay nada de malo en reconocer que hemos fracasado, que hemos fallado, que nos hemos equivocado. Pero te repito, como culturalmente te lo vemos como algo malo y yo no quiero algo malo en mi vida, entonces muchas veces negarlo o justificar o crear excusas es una manera de no reconocer el fracaso, no reconocer el fallo. Así que los seres humanos somos falibles, los seres humanos nos equivocamos, fallamos, se nos pasan cosas y muchas veces en eso que no vimos, que no tomamos en cuenta, que se nos pasó, que hicimos caso omiso, pues terminamos creando, produciendo un resultado, pues que llamamos fracaso, ¿no? O que es un fallo. Entonces, invitarte a que, ¿cuál es el problema de reconocer que he fracasado o que me he equivocado o que hay un fallo en este momento en mi vida, ¿no? Tal vez el problema es verlo como algo malo para nosotros, ¿no? Entonces, punto número uno o paso número uno, reconocerlo. Ahí está, ¿ok? Y que yo no lo quiera, que yo no lo desee, que no lo espere, no va a hacer que eso tal vez desaparezca o cambie. Es más, tal vez nos aleja de poder hacer algo al respecto. ¿Bien? Entonces, el primer paso que te invito a tener presente es reconocer que eso está ahí, ¿no? Que no hay nada de malo en que las personas o fallemos o nos equivoquemos o fracasemos. Es algo que ocurre en la vida del ser humano. Todos nosotros hemos fracasado, hemos fallado, nos hemos equivocado y mientras sigamos en este juego llamado vida, vamos a seguir fracasando y equivocándonos y fallando. ¿Por qué? Porque sencillamente es algo que nos va a seguir ocurriendo como seres humanos. ¿Bien? Entonces la invitación es, primero, reconoce que fallaste, que fracasaste, que te equivocaste. Reconócelo. ¿Bien? Esa es la primera invitación. ¿Bien? Ahora, segundo, invitar a aceptar el resultado, aceptar el fracaso. Es distinto reconocerlo que aceptarlo. Yo cuando lo reconozco lo veo, pero entonces tal vez yo me siento alejado o separado de ese resultado. Porque no nos gusta a las personas decir que hemos fracasado ni la experiencia que conlleva. Entonces, reconocerlo es, me doy cuenta que está ahí, lo veo, no estoy haciendo caso omiso, no estoy mirando hacia otro lugar, no lo estoy negando, sé que eso está ahí. Ahora, cuando yo lo acepto, yo me involucro con eso, me vuelvo parte de eso. Y entonces eso me permite abrazar lo que está sucediendo. Entonces, aceptarlo es darme cuenta qué es lo que es. Es lo que es, abrazarlo más allá de que no me guste, que no lo quería o que no lo esperaba. Cuando yo acepto que fracasé o que fallé, eso me permite comenzar a ver posibilidades. Mientras yo no lo acepte, estoy en resistencia a eso. Y cuando yo lo estoy resistiendo, estoy estancado. Cuando resistimos las cosas, eso nos atora, nos estanca a las personas. Porque estamos ahí en esta lucha, ¿no? Entre lo que yo deseaba y lo que yo esperaba y lo que terminó sucediendo, ¿no? Y entonces hay una resistencia que no nos permite, pues ver más allá.
ver posibilidades. Entonces, aceptarlo es rendirme aunque eso está ahí. ¿Y qué es lo que es? Bueno, malo, es lo que es. Simplemente es algo que yo no quería, que yo no deseaba, que yo no esperaba. ¿Bien? Entonces, aceptarlo es, ¿o cómo puedo yo aceptarlo? Pues tal vez desde decir lo que te estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo me muevo a la aceptación? Es lo que es. Es lo que es. Y en ese momento tal vez dejo de estarme peleando con el resultado y con la experiencia, ¿no? Entonces, reconocer y aceptar no es lo mismo. Cuando yo lo reconozco, soy consciente de ello, puede verlo, pero en el momento en que yo lo acepto, es que yo abrazo ese resultado, es decir, lo tomo y no lo resisto. Es lo que es. ¿Ok? Bien, esa es la invitación. El segundo paso es aceptar el fallo, el fracaso. Aceptarlo. ¿Ok? ¿Cómo lo acepto? Te repito. Dilo, es lo que es. ¿No? Es lo que es. ¿No? Quisiera, deseaba, esperaba que fuera de otra manera, pero simplemente es lo que es. ¿No? Y eso me permite dar ese primer paso hacia la aceptación. Y te repito, lo valioso de aceptar es que yo empiezo a ver posibilidades, dejo de pelear con eso. Muy distinto a resignarnos, porque cuando yo estoy en resignación, pues yo estoy resentido con lo que está ocurriendo. Y cuando estamos resentidos, pues estamos atorados, porque tenemos una constante experiencia que tal vez no nos funciona, que no nos gusta y que nos tiene jodidos emocionalmente. ¿Bien? Entonces, la aceptación es este paso de, es lo que es, abrazo lo que es, no lo resisto, y eso me permite comenzar a ver posibilidades para mí a partir de este momento, a partir de este punto. Aceptarlo es ponerme en tiempo presente, porque muchas veces lo que hacemos es estar mirando al pasado en una, ¿cómo decirlo? En un estar pensando lo que pudo haber sido, lo que hubiera podido ser y no sucedió. Y entonces estoy ahí como atrapado en el pasado, es que pudo haber sido distinto, hubiera sido distinto, y entonces estoy en el pasado y no estoy ahora en el presente, ¿no? Cuando nosotros fracasamos, o fracasamos hace 10 minutos, o hace un año atrás, o hace 10 años atrás, ¿sí? Y cuando mi mente está enfocada en lo que no pasó, en lo que me hubiera gustado, en lo que pudo haber sido, pues yo sigo ahí en el pasado, atorado en lo que pudo haber sido y no fue, ¿no? El aceptarlo me pone en el momento presente. Ok, estoy aquí ahora con este resultado que ciertamente no es el que deseaba, no es el que esperaba, no es el que estaba buscando. Ok, pero es lo que es. ¿Bien? Entonces, la invitación es que consideres que el segundo paso es aceptar el fracaso. Es lo que es. Bien, y eso te pone en el momento presente. Bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Vamos por ahí, vamos. Fluyendo, todo en orden, todo bien, ¿sí? Genial, bien. La idea es que sea un poco ligero, fluido. Bien, vamos al siguiente. Una vez que yo he aceptado que eso está ahí, que es lo que es, que lo abrazo, lo siguiente es perdonar. O perdonarme por haberme equivocado, por haber fallado, por no haber obtenido lo que quería, o perdonar a tal vez a la situación o a las demás personas que tal vez pues estuvieron implicadas o crearon algo que no era lo que habíamos acordado o lo que esperábamos que sucediera. Perdonar, ¿bien? Muchas veces ante el fracaso, lo que terminamos haciendo es castigarnos a nosotros mismos. Fracasamos y entonces empezamos a mira que qué bruto que soy, siempre las cosas me salen mal, nací, digamos aquí en México, salado, ¿no? Estoy salado y nomás por más que le busco las cosas siempre me terminan resultando jodidas, ¿no? Entonces, muchas de las ocasiones ante el fallo, ante el fracaso, parece que castigarnos fuera a ser una diferencia, ¿no? Te repito, como la cultura nos ha hecho verlo como algo malo, también la cultura nos ha hecho que cuando algo es malo, cuando alguien hace algo mal, hay que reprenderlo, ¿no? Hay que castigarle, ¿no? Entonces, como fracasé y entonces está arraigado que es algo malo, y entonces cuando hay algo malo, pues usualmente pues viene un castigo, ¿no? Entonces,
ahora tal vez no me castiga alguien afuera, sino que nos castigamos a nosotros mismos, ¿no? Con todo aquello que nos decimos, que hay algo mal con nosotros, que somos estúpidos, que siempre nos pasa lo mismo, que por qué siempre estamos salados, ¿no? Y por qué siempre la vida es dura o jodida o trágica para mí, ¿no? Entonces, perdonarnos por el fracaso o perdonar no significa olvidarlo. Significa que tal vez yo me libero de la experiencia jodida o dolorosa que nos produce el habernos equivocado o habernos fracasado o que alguien lo haya hecho con nosotros, ¿no? Me da la oportunidad de liberarme de ese resentimiento, de ese rencor, de esas emociones que podemos experimentar, ¿no? Ahora, ¿cómo nos perdonamos? Pues muy sencillo, diciéndolo, me perdono, te perdono, porque entiendo que yo no soy yo no soy ese resultado o eso que pasó, yo no soy eso. El que yo haya quebrado el negocio, el que yo me haya divorciado, yo no soy eso, eso no define mi valor como persona, como hombre, como mujer. Pero muchas veces, dado la manera en que hemos sido educados, permitimos que un resultado determine lo que pensamos acerca de nosotros mismos o el valor que nos damos a nosotros mismos. No soy bueno, no soy suficiente, no soy capaz, porque le estamos permitiendo al resultado y a la experiencia que nos produce el resultado determinar o definir quién yo digo que soy. ¿Ok? Entonces, tú no eres esa experiencia, tú no eres ese resultado. Tu valor como persona, como hombre, como mujer, va mucho más allá de una equivocación, de un fracaso, de lo que haya ocurrido y de la experiencia que eso produce. ¿Bien? Entonces, al yo darme cuenta que el fracaso es un resultado que yo de alguna manera produje, pero eso no me hace ni menos valioso, ni menos capaz, ni menos bueno, ni menos importante para mí o para los demás. Simplemente es algo que ocurre al ser humano, que muchas veces nos pasan cosas y entonces terminamos produciendo un resultado que no era el que buscábamos o el que esperábamos. Entonces, perdonarnos nos libera de esta parte del resentimiento, del rencor, de la experiencia jodida que tal vez puedes crear hacia alguien, o hacia alguna situación, o hacia nosotros mismos, ¿no? Porque te repito, usualmente es buscar castigar por ese resultado que no era el que deseamos o el que buscamos. Y estar castigándonos, pues, tampoco funciona mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque nos mantiene estancados, nos mantiene atorados en la experiencia dolorosa y lejos de permitirnos fluir y avanzar, pues nos sigue manteniendo en el mismo sitio, ¿no? Como reprocesando y dándole vueltas a lo mismo, en un círculo vicioso en el cual pues no estamos tal vez yendo a crear algo a partir de ahí, a partir de ese momento, a partir de ese punto. Pero hay una frase que dice que para salir de un agujero, de un hoyo, lo primero que hay que dejar de hacer es dejar de estar cavando el hoyo, ¿no? Y muchas veces cuando estamos culpándonos, castigándonos por eso, pues tal vez seguimos haciendo cada vez más profundo el hoyo o este agujero, ¿no? Entonces, en lugar de salir, pues tal vez estamos llevándonos cada vez a sentirnos cada vez peor, a seguir, pues, no encuentro para como perdiendo, que nosotros perdamos valor por nosotros mismos. Desvalorizándonos, si lo dije bien, entonces terminamos desvalorizándonos a nosotros mismos, ¿ok? Y tú no eres ese resultado, ¿no? Y tú no eres como te sientes en ese momento, porque eso que sentimos termina pasando, porque las emociones son pasajeras, ¿no? Ahora, cuando yo no soy efectivo manejando mis emociones, pues las personas podemos entrar en un punto tal vez de crear o producir una depresión, ¿no? Y eso ya pues agrava un tanto la situación. Bien, entonces, invitación como paso número 3, perdonar, es decir, perdonarme a mí o perdonar a la situación, a las personas, porque no ocurrió lo que estamos buscando crear, lo que deseamos o lo que esperábamos. ¿Cómo lo hago? Simplemente diciéndolo. Me perdono, te perdono. Desde ahí, desde el expresar mi perdón. No basta con pensarlo, hay que expresarlo, porque al expresarlo parece que empiezo yo a liberar todo lo que vengo cargando cuando yo no perdono. Toda esa experiencia pues negativa que nos acompaña ante el estar como conteniendo eso, ¿no?
¿Y qué me ayuda a decir que me perdono? Pues el darme cuenta que yo no soy o que yo no valgo por ese resultado, por esa experiencia. Nuestro valor como personas, como hombres, como mujeres, va mucho más allá de un resultado, de una experiencia. ¿Bien? Y por último, paso número 4, pues definir. ¿Qué es definir? Bueno, pues preguntar. 1, ¿cuál es la lección o el aprendizaje que yo puedo obtener de este resultado? Porque cuando las personas nos hacemos esta pregunta, empiezo a relacionarme de una manera distinta con lo que sucedió, con lo que pasó. Porque entonces yo puedo ver ahí algo de valor para mí y para mi vida, obtener algo de valor para mí. ¿Sí? No se trata solamente de vamos a pensar todos positivo, que no es que no funcione, ¿no? Pero tal vez eso requiere de estar como en un proceso de motivación, ¿no? Y buscar algo que nos motive, ¿no? Y eso puede ocurrir tal vez escuchando una canción, viendo una película, hablando con alguien que me hace sentirme pues motivado. Pero entonces estoy buscando afuera de mí algo que me apoya a producir esta experiencia de motivación, ¿ok? No es que sea malo, pero simplemente nuestro enfoque está en buscar que afuera debo de encontrar esto que llamamos motivación para yo poder, pues tal vez, verle el lado positivo al resultado, a la situación, ¿no? Entonces, cuando yo me pregunto cuál es la lección o el aprendizaje que yo puedo obtener de este resultado llamado fracaso, empiezo a crear una relación distinta con esto, porque estoy empezando a crear o construir una relación en la cual yo puedo encontrarle valor a ese resultado, sacarle un valor para mi vida. ¿Bien? Domingo menciona, es mejor fracasar que el intento o que nunca intentarlo. Pues ahorita vamos a esa parte, pero una buena aportación de tu parte, Domingo. Gracias, gracias. Bien, entonces, definir. ¿Qué voy a definir? Pues cuál es la lección o el aprendizaje que me lleva o que puedo obtener, sacar de esta situación, de este resultado. Porque ahí estoy encontrando valor en lo que ocurrió, ¿no? En el resultado que se creó. Y eso me da mi poder sobre el resultado. Porque entonces lo estoy viendo como algo que puede crear o aportar un aprendizaje, una lección para mi vida. Y si yo aprendo, yo gano. ¿Por qué? Porque el que yo aprenda una lección minimiza las posibilidades de tal vez cometer el mismo error eventualmente o más adelante. Minimiza las posibilidades, no lo garantiza, ¿no? Porque bueno, ya sabes que tal vez los seres humanos somos la única especie que tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿no? Entonces, tal vez para no seguir tropezando con la misma piedra, la oportunidad esté o la posibilidad esté en aprender o en sacar una lección de nuestros fracasos, nuestros fallos previos, ¿no? ¿Cuál es la lección que tengo aquí para mí? ¿Cuál es el aprendizaje que tengo aquí para mí? Y lo siguiente es preguntarte, ¿qué sigue ahora? ¿No? ¿Qué sigue ahora? Ya tengo este resultado, ¿ok? Me perdono por tener este resultado, lo acepto, es lo que es, y me perdono por eso, ¿ok? ¿Cuál es la lección, el aprendizaje que obtengo? ¿Y qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? ¿A dónde voy a ir a partir de este momento? Porque, te repito, usualmente, pues estamos muchos estancados mirando el pasado, trayendo a nuestra mente el qué pudo haber sido y no fue, ¿no? Deseando que el estar pensando lo que hubiera podido ser, eso cambiara o alterara nuestro presente. Pero no es así. Ahora, la vida solo ocurre en un sentido, siempre hacia adelante. Es decir, siempre estamos yendo hacia el futuro. Este momento, hace 1 hora atrás, era futuro. ¿Ok? Ahora es presente. La siguiente hora es futuro. ¿Bien? Entonces, cuando yo me pongo en esta interrogante, en este cuestionarme, ¿qué sigue ahora? Entonces me estoy enfocando que en este momento presente, ¿a dónde quiero moverme hacia el futuro? Es decir, ¿qué va a pasar con esto? ¿A dónde quiero llevarme con esta lección o con este aprendizaje o con esta situación? ¿Bien? Entonces, ¿qué sigue ahora? ¿No? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué quiero crear? ¿Qué quiero que pase a partir de este momento? ¿Qué va a suceder para mí a raíz o a consecuencia de esto? Para mí, que sea lo que yo quiero, no que va a pasar como, pues a ver qué llega, a ver qué cae, a ver que sea lo que Dios quiera, no, sino ¿qué sigue para mí después de esto? Porque entonces empezamos a poner nuestro foco y nuestra atención en un sitio al cual queremos ir, un lugar o algo nuevo que queremos
tal vez producir o crear a partir de esta situación y de tal vez de esta lección o de este aprendizaje. Bien. Steve Jobs contaba o por ahí cuenta la anécdota que Steve Jobs, cuando lo despiden de Apple, dice, ¿cómo es posible, ¿no? que te echen de la compañía que tú mismo creaste, ¿no? Que tú mismo fundaste? Y después, con el paso del tiempo, él toma esta reflexión y dice que tal vez era la medicina horrible y dura de tragar para poder darse cuenta de algo que no se estaba dando cuenta en ese momento. Bien. Entonces, tal vez un fracaso, un equivocarnos, un fallar, sea esa medicina horrible que a veces toca tragar para entonces crear algo nuevo, algo diferente hacia adelante, hacia el futuro. Bien. Entonces, ¿qué sigue ahora para mí? ¿No? Ya está, es lo que es, me perdono para liberarme de la experiencia de resentimiento y demás, porque me doy cuenta que yo no soy esa situación, ese resultado, y cuál es la lección, el aprendizaje que puedo obtener de esto, y qué sigue ahora para mí, a dónde quiero llevarme a partir de este punto hacia adelante. Bien. Entonces, comencé diciéndote que hemos escuchado tal vez muchas veces o tenemos la creencia por nuestro entorno que lo contrario al éxito es el fracaso. Y como alguien ya bien lo mencionó por ahí en alguno de los comentarios, ¿qué tal si lo contrario al éxito no es el fracaso? ¿Qué tal si lo contrario al éxito es cuando las personas terminamos conformándonos o resignándonos a quedarnos con un resultado que no es el que deseábamos o el que queremos para nuestra vida? ¿Qué tal si el fracaso es la forma en la cual las personas podemos descubrir cómo sí o cómo no llevarnos a los resultados y a la vida que queremos construir para nosotros? Tal vez la vida no es conceptual, no es teórica, y lo sabemos. La vida es en la experiencia, la vida es viviendo. Y la experiencia de cuando yo no obtengo lo que yo buscaba, cuando yo fracaso, cuando yo me equivoco, es la que tal vez me permite no sé, aprender, ¿no? Aprender y continuar con nuestra vida, no en el mismo lugar. Tenemos un nuevo sitio desde el cual partir para comenzar a crear lo que queremos, los resultados o la vida que deseamos para nosotros, ¿no? Bien, entonces, invitarte a considerar eso. ¿Qué tal si el fracaso no es lo contrario al éxito? ¿Qué tal si la manera en la que los seres humanos aprendemos y se vive la vida es a prueba y error? A prueba y error, a prueba y error. Y que en cada vez que hay un error o un fracaso, pues yo pueda obtener una lección, un aprendizaje para seguir avanzando en la vida, para seguir intentando, seguirme lanzando. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal si el fracaso no es algo malo? ¿Qué tal si el fracaso es una oportunidad, una posibilidad en la cual yo puedo mirar cómo sí o cómo no llevarme y producir algo que digo quiero para mí o para mi vida? Y esto tiene que ver con nosotros, en lo que nosotros queremos decir acerca de nuestros fracasos. ¿Qué quiero yo decir acerca de ellos? Por ahí cuentan la anécdota de Edison, ¿no? Cuando él estaba buscando hacer que la bombilla se mantuviera encendida, ¿no? La anécdota cuenta que Edison tenía como costumbre salir y hablar con la prensa y hacerle saber, pues, cuál era lo siguiente en lo que iba a trabajar o el estatus de eso en lo que estaba trabajando. Y entonces parece ser que en una de las ocasiones sale a decirle a la prensa que había hecho N número de pruebas y no había logrado hacer que la bombilla se mantuviera encendida, ¿no? Algunos dicen que eran 900 veces, 999, pues pone el número que tú quieras, ¿no? Entonces, al parecer, la anécdota dice que cuando él dice, bueno, mira, he probado 900 formas de hacer que la bombilla se mantenga encendida y sigo sin hacer que ocurra. Y al parecer, uno de los reporteros que estaba ahí presente le hizo saber, y bueno, señor Edison, ¿qué se siente haber fracasado 900 veces en eso? Y entonces Edison tiene una manera distinta de mirar el fracaso, ¿no? Que tal vez fue lo que hizo una diferencia en la vida, no solo de él, sino en la humanidad, y que hoy lo traigamos a este momento, ¿no? Y que lo reconozcamos como alguien de las personas, pues, relevantes dentro de la historia de la humanidad. Puede ser que la respuesta del señor Edison fue, no he fracasado 900 ocasiones. Es el número de ocasiones en las que yo he aprendido cómo no se hace para que un bombillo se mantenga encendido.
Y eso lo llevó a seguirse lanzando, a seguir probando, a seguir intentando, hasta que eventualmente, pues, lo hizo suceder, ¿no? Bien, entonces, invitarte a considerar el fracaso tal vez no sea algo malo, tal vez el fracaso sea la manera en la cual los seres humanos aprendemos a prueba y error, que el fracaso puede ser una oportunidad de aprender un montón acerca de nosotros mismos o acerca de alguna situación o tema en la vida. Y que no hay nada de malo en mirarlo, en reconocer que eso va a pasar porque es parte de la vida humana, de la experiencia humana. 2, aceptarlo, que es lo que es, que no tengo que pelear con ello, que puedo perdonarme y perdonar porque no vale la pena estar cargando con la experiencia que nos produce el equivocarnos o que alguien se equivoque con nosotros, porque eso nos ata y no nos permite libertad, nos pone más ciegos y no nos permite ver posibilidades, nos atrapa el no perdonar. Y definir cuál es el aprendizaje y qué sigue para mí a partir de esta lección, este aprendizaje, a partir de este resultado. Bien. Y entonces ahí puedes comenzar a crear una relación nueva, diferente, con esto que llamamos fracaso, ¿no? Y entonces cuando hablamos de manejarlo es, ok, ¿cómo yo me relaciono con este resultado, con esta experiencia? De tal manera en que yo use el resultado y la experiencia y no el resultado de la experiencia me use a mí. ¿Bien? Porque a veces parece que le damos la oportunidad al resultado, a la experiencia de usarnos. ¿Sí? Es decir, de tenerlos enojados, de tenernos tristes, de tenernos sin hacer nada, de tenernos quejándonos. Y si todo eso hiciera que algo distinto apareciera, pues seríamos tal vez unos expertos en producir y crear otro tipo de resultados en nuestra vida, ¿no? Si la queja y el malestar hicieran esa diferencia. Pero en realidad, pues parece que lejos de acercarnos a ello, nos aleja o nos separa de esa oportunidad. Bien, pues no sé, me gustaría escuchar los que han escuchado, qué piensas, si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, algo para traer, para compartir, pues adelante. Oportunidad de levantar la manita y abres tu micrófono y te escuchamos. ¿Escuchaste? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Alguna inquietud, alguna duda? ¿Algo que cuestionar? Adelante, con toda la confianza de la oportunidad. Bueno, soy el primero, ¿vale? Gracias, venga. Sí, solamente que me ha encantado toda la definición y los pasos que has dado. Entro para decirte que me encanta, que es tan extraordinario para mí, porque he aprendido un montón. A recoger palabras es como un escalón, ¿no? Es como una escalera que va subiendo para ver dónde hemos fracasado y dónde puede estar también nuestro éxito. Excelente. Solamente quiero entrar para darte la enhorabuena y que me alegro de que me hayan invitado para poder estar aquí y escuchar esta reflexión tan importante y maravillosa para mí. Muy bien. Pues, te agradezco mucho tus palabras, gracias por lo que nos compartes y por darte oportunidad de participar. Muchísimas gracias, te lo aprecio y te lo agradezco. Gracias, Domingo. Bien. ¿Alguien más quiere comentar algo, preguntar? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Pues yo decirte, Ernesto, pues igual, darte pues muchísimas gracias por esta clase magistral que al final pues nos recuerda muchos conceptos que igual llevamos, pero que en nuestra rueda y en nuestro camino se nos van olvidando. A mí me ha resonado mucho, por ejemplo, como practicante de yoga que soy, el tema de la aceptación, algo que el yoga te acepta es a aceptar, a traerte al momento presente y aceptar dónde estás ahora. Y a mí con todo el proceso oncológico que llevé, me ayudó mucho esa aceptación y ese tomármelo como bueno, estoy aquí, evidentemente hay algo que he hecho mal anteriormente para traerme a este lugar, pero el perdón y la aceptación fue algo que me hizo tirar para adelante e incluso convertirlo hoy en mi propósito de vida, el ayudar a otras personas a salir de ahí.
Así que gracias porque, como te digo, hay veces que se nos olvida y es como para enmarcarlo y tenerlo ahí delante. Ok. Bien, gracias, Tamara. Y quiero invitarte a considerar que a veces sí, tal vez hacemos algo mal, ¿no? Pero algunas veces podemos hacer todo bien y aún así las cosas no resultan. Total. O sea, en mi caso Entonces, yo siempre lo he dicho, siempre lo diré y Valentina me lo ha escuchado y algunos de los que están por aquí decir. Quizás eso que puede considerarse como pues el mayor fracaso, a lo mejor, el llegar a tener una enfermedad como esa, para mí ha sido el mayor aprendizaje de mi vida y es, pues eso, o sea, creo que no ha habido un aprendizaje mayor y es gracias también pues aplicar un poco pues esos conceptos que nos enseñáis aquí en Be Happy, de pues, a la aceptación, perdón, mirar otra manera de hacer las cosas y no rendirte. y no solo una manera de hacer las cosas, sino la manera en que nos vemos a nosotros mismos y desde ahí cómo vemos las situaciones. Realmente lo que Total. buscamos con el entrenamiento, con el proceso es que te des cuenta que la manera en que nos hemos aprendido a vernos a nosotros mismos, a los demás y a las situaciones, no es la única manera, no es que sea un absoluto. Hemos aprendido a verlo como un absoluto, como que es así, no hay más, ¿no? Y eso pues nos limita, no es que esté bien o esté mal, nos Total. limita de tal vez de ver más allá y de poder abrir posibilidades y de crear algo más allá, nuevo, diferente para nuestra vida, ¿no? Entonces no pretendemos decirte qué hacer, cómo hacerlo, cómo vivir tu vida, para nada, ese no es el punto, ni de nosotros como entrenadores, ni de nuestro proceso, ni de lo que creamos en Be Happy, sino oportunidad de que tengas una oportunidad de cambiar la perspectiva en la cual estás acostumbrado a mirarte y a mirar la vida. Y ese lugar, pues lo hemos aprendido, no es casual, no fue como que apareció esta mañana, ¿no? Lo hemos aprendido a lo largo, al transcurso de nuestra vida, y que entonces si yo puedo trabajar, crear, que el tener la habilidad de ponerme, de moverme a mí, para mirar las cosas desde un sitio distinto, pues tal vez siempre podamos encontrar posibilidades de actuar y de vivir la vida, ¿no? Y de lo que podemos producir como resultado de nuestra vida. ¿Bien? Así que pues gracias, A no es por ti. sacar tu tiempo, por acompañarnos y por lo que nos compartes. Gracias, Tamara. Bien. ¿Alguien más quiere participar, preguntar, compartir algo, preguntar? Tenemos unos minutitos más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, mi Hola, nombre Karina, es buenas Karina. tardes. ¿Qué tal de Perú? Quería preguntarte, ¿qué pasa si la persona no termina reconociendo? O sea, ya, yo lo acepto o llego a esta segunda etapa que lo identifico cuál es. No lo acepto, de repente trato de sobrellevarlo y por más que tú quieras brindarle la ayuda, pues no se da cuenta. Buena pregunta. Bueno, la propuesta es primero reconocerlo para después ir a la aceptación. Si yo no veo algo, no puedo aceptarlo, ¿sí? O sea, si yo no veo que eso está ahí, yo no puedo dar el siguiente paso de aceptar que eso está ahí, ¿no? Y es cuando estamos en negación, ¿bien? Ahora, ¿cómo puedo yo hacer que alguien reconozca el fallo? Pues, extraordinaria pregunta. Es tal vez muy complicado, ¿no? Porque al final nuestra manera de ver las cosas es subjetiva, pero nuestra mente nos hace creer que es objetiva, ¿no? Y entonces, tal vez la alternativa esté en un dato duro, ¿no? Por ejemplo, es que estás enfermo o te ves mal, ¿por qué? Porque simplemente ponte en la báscula y date cuenta que tú pesabas 80 kilos y ahora estás pesando 60, ¿no? Has perdido 20 kilos y eso tal vez el resultado te está diciendo que algo está ahí que no está funcionando, ¿no? Tal vez una manera de apoyar a la persona es que ella pueda ver un dato, un resultado, un dato duro, como se le conoce, en el cual pues es irrefutable. Tú puedes creer y pensar lo que quieras, pero el resultado está ahí, ¿no? Yo puedo decir que con 100 kilos me veo súper sexy, súper atractivo, pero pues sabemos que tal vez por tu estatura y demás, pesar 100 kilos no sea para nada funcional o saludable para ti, para tu cuerpo, ¿no? Entonces, en realidad yo no sé cómo hacerle apoyar, ayudar a alguien a que lo reconozca, salvo tal vez esto que te estoy mencionando, ¿no? Que haya algo que no tenga que ver con mi perspectiva o la perspectiva de la persona, sino algo que está
que está validado, ¿no? Que está validado como el peso, ¿no? Como decir, yo estoy bien financieramente cuando tu cuenta de banco está en cero y te están buscando por las deudas en la tarjeta, puedes decir lo que quieras, pero el resultado está ahí, ¿no? El resultado nos está mostrando. Entonces, tal vez la manera de apoyarle es de esta manera, ¿no? Invitarlo a que vea ese dato que está ahí y que no tiene que ver con nuestra percepción o con nuestra forma particular o personal de mirar las cosas, ¿no? Así que bueno, excelente pregunta, Karina. No se me ocurre otra cosa distinta a lo que te acabo de decir, ¿no? Tal vez el reconocer es una labor, una tarea que nos corresponde a cada uno de nosotros, ¿no? Pararnos en ese lugar, ¿no? Y cuando nosotros aceptamos, o más bien cuando reconocemos, estamos entrando en un espacio tal vez de humildad, ¿no? Y de valentía. Y eso requiere que las personas seamos humildes y valientes, ¿no? Y cuando entramos en un espacio de aceptación, esto tal vez viene con ser compasivos, ¿no? Con nosotros. Y que cuando perdonamos, estamos siendo tal vez amorosos con nosotros, ¿no? Entonces no sé si de algo Ok, muchas te apoye. gracias. Con No, gusto. está bien, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por participar, por tu pregunta. ¿Bien, alguien más quiere traer algo? Antes de finalizar, de cerrar pues esta hora, tenemos ya una hora aquí. Igual que no se vuelva pesado para ti, que vayas a cenar, a descansar. Sobre todo este es un día de trabajo, de ocupaciones. Algunos todavía trasladándose tal vez a casa, como Andrés, que lo veo por ahí. Entonces, no sé, ¿alguien más quiere aportar algo? Preguntar al respecto. Bueno, Ernesto, como veo que no hay preguntas, primero agradecerte una vez más el apoyo que das a nuestro centro, a la BeHappy. Gracias por hacernos reflexionar, gracias otra vez por enseñarnos. Y bueno, y a todos los demás, pues ya sabéis que BeHappy se compromete a hacer este tipo de entrenamientos o de talleres todos los lunes a las 7:30. Podéis invitar a aquellas personas que creáis que quieren crecer, que quieren ver la vida de distinta forma, porque BeHappy tiene abiertas las puertas a todo el mundo que quiera crecer. Ernesto, muchísimas gracias, un fortísimo abrazo y gracias por la enseñanza que una vez más nos has dado. Pues, gracias a todos. Gracias a todos por su tiempo, un gusto. Gracias, Ernesto. Y pues la invitación. Un Gracias, beso. Vale, un gusto verlos. Gracias. Esperamos. Hola. Muchas gracias, muchas gracias. Procesos de entrenamiento. Gracias a todos por estar. Abrazos. Vale. Abrazo. Gracias, Ernesto, y gracias a Ivy por haberme invitado y no perderme esta tarde tan maravillosa. Gracias. Sí, Ivy, gracias, lo he disfrutado mucho y he aprendido y bueno, seguiremos aprendiendo, seguiremos conectándonos. Gracias, Ivy. Saludos. Gracias, a todos. gracias a ti por tu tiempo y a Ernesto. Gracias. Gracias. Gracias, Ernesto. Un placer, gracias.